básicamente a lo que tiene que ver con nuestras facultades legislativas en términos de presupuesto. Creo que esa es una comisión muy importante que puede marcar un cambio en la ruta que lleva la política migratoria de nuestro país. Creo que tenemos que hacer eco de todas las necesidades, de todas las propuestas, de todas las ideas que desde la sociedad civil, desde las comunidades organizadas de migrantes, desde la academia se plantean. Y creo que la parte que nos corresponde a nosotros es retomarlas, procesarlas y convertirlas en leyes y convertirlas en presupuesto, porque también es fundamental que siempre acompañemos la política pública de un presupuesto que haga alcanzable, que haga factible el ejercicio de esa política pública, y creo que tenemos una gran oportunidad. Hemos escuchado ya las propuestas, las ideas de varios de nuestros compañeros y vemos con mucho agrado, con mucha alegría que podamos coincidir básicamente en todos los puntos. Y es por eso que creo fundamental que este espacio se convierta en ese espacio de análisis, de discusión, de propuesta, para que logremos ese cambio que necesita nuestro país. Es muy preocupante cómo quiere llevarse el tema de la migración al tema de seguridad nacional. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que tener mucho cuidado en los planteamientos que se hacen ya en esa materia. Nosotros no podemos malcopiar las políticas del norte e implementarlas pues de una manera poco racional en nuestro país, básicamente en la frontera sur. Y creo que no tenemos que perder la perspectiva de que nuestra comisión tiene tanto que ver con la frontera norte, con la frontera sur y más allá de los dos océanos que tenemos a ambos lados de nuestro país. Entonces creo que sí tenemos que tener esa visión integral y poder atender cada una de estas fronteras de manera específica, atender las necesidades que surgen de cada una de las condiciones muy particulares que se dan en cada una de las regiones. Esta tarde creo que es muy importante que estamos ya sumando voluntades para que todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, que también hay una alta incidencia de migración en los jóvenes, y que también podamos en este cierre de filas lograr un impacto real en esas vidas de todas esas mujeres y hombres que migran buscando un mejor futuro, una mejor oportunidad para ellos, para sus familias. Conocemos las causas por las cuales se migra. Y decíamos ayer en la reunión, desafortunadamente la migración no es una opción. Muchas de las veces, si no es que en el total de los casos que se tienen, es por una necesidad, por guerras, por inseguridad en el propio país, por pobreza, por marginación, y todo esto finalmente pues presenta a nuestro país y a muchos otros una problemática que es necesario atender de una manera integral, y eso es algo que tenemos que siempre privilegiar en este tema, porque no vamos solamente por una política asistencialista, no, queremos resolver el problema desde todas sus aristas para que podamos lograr los que regresan, se inserten en nuestra sociedad, que tengan oportunidades productivas, educativas, etcétera, y quienes están ya del otro lado o más allá de las fronteras de nuestro país puedan tener garantizados sus derechos. Creo que eso es muy importante, no perder la perspectiva en esos dos aspectos, considero, desde mi particular punto de vista. Creo que debemos de reconocer que la movilidad humana es un derecho humano. Nadie está obligado a quedarse en un lugar en donde sacrifique su vida o la de los suyos, donde no haya condiciones para vivir con dignidad. Creo que por eso es importante, la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, y creemos que es fundamental identificar todas las vejaciones, las situaciones adversas que enfrentan las y los migrantes, pero particularmente las mujeres que viven la migración desde otra perspectiva, que están mucho más vulnerables a violaciones de sus derechos humanos, a la trata de personas, que bien lo comentaba ya nuestra compañera Loreta, en fin, todos los niños en retorno que vienen sin acompañamiento, que ese también es un gran tema que tenemos que atender, la reunificación familiar, por supuesto, que se da no en las mejores condiciones. Y bueno, creo que es importantísimo que analicemos ya, como ustedes saben, días pasados se aprobó el nuevo reglamento, el reglamento de esta nueva ley de migración,
Y bueno, se ha venido analizando ya, nos hemos dado la oportunidad de platicar con algunas organizaciones que estudian, que atienden este tema, el tema migratorio, y creemos que es muy valioso todo lo que ellos nos plantean, porque pues ellos tienen el pulso real de lo que está sucediendo allá afuera, y creo que es muy importante retomar sus propuestas. Como ustedes saben, el pasado 28 de septiembre se publicó ya este reglamento, pero el primer análisis nos arroja que no están garantizados plenamente los derechos humanos de las y los migrantes que transitan o residen de manera temporal o permanente en México. Entonces esa es una gran tarea, que analicemos este reglamento. Es importante, lo subrayo, el no vincular el asunto, el tema de seguridad nacional con el tema de la migración y el desarrollo humano, que también propongo que también le introduzcamos ese concepto, es migración y desarrollo humano, para lograr que tengamos un mejor resultado en una sociedad pues mucho más sana, más justa. Creo que hacia allá tenemos que avanzar en el tema de poder sí vincular el tema de migración a la seguridad humana, que pongamos en el centro al ser humano de nuestras políticas, de nuestras propuestas, de nuestro presupuesto, para que podamos desde esa perspectiva ir resolviendo los problemas. Es muy preocupante los conceptos que ya manejaba también nuestra compañera Loreta, que manejaba la ley de población y ahora lo maneja la ley de migración, donde están vinculados los preceptos pues violatorios a derechos humanos, en la cual finalmente resultan en detenciones de los migrantes, de las migrantes, y que aunque se les llame aseguramiento o ahora alojamiento, pues estos hechos son realmente privación de la libertad. Y bueno, no se garantizan los derechos de las y los migrantes, no se tiene un acceso a la justicia, no hay una procuraduría, una defensoría de oficio para que se puedan atender estos temas desde la perspectiva muy particular que tiene que verse para las y los migrantes. Y bueno, eso no podemos permitirlo en nuestro país. Nos quejamos de lo que nos sucede allá en el norte, pero luego queremos reproducir las mismas prácticas o peores. Creo que tenemos que tener mucho cuidado para que seamos muy congruentes y muy consecuentes con lo que planteamos y con lo que hacemos. Eso es algo fundamental, y tenemos que luchar contra este rezago en las garantías de los derechos de las y los migrantes, que es fundamental poder impulsar. El otro gran tema que también se ha venido analizando pues son las facultades del Instituto Nacional de Migración, cómo nos va a informar, cómo va a operar esta ley, que si bien es cierto plantea avances, también tenemos que reconocerlo, también es una ley perfectible, que tenemos que darnos a la tarea de poder pues hacer mucho mejor, y sobre todo darle este sentido humano que urge a este instrumento legal, que va a permitir pues una mejor convivencia y un mejor desarrollo para las y los migrantes. Otro tema fundamental pues es el tema de la corrupción y abuso de autoridad. Ahí es fundamental la capacitación. Sí tenemos que proponer nosotros una capacitación muy específica para sensibilizar en este tema, en la ley particularmente, cómo se va a aplicar, porque como ustedes saben, la Policía Federal participa en este tema, también está el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, que a veces no se tienen los elementos pues capacitados en el tema. Es trato a las personas, a los seres humanos, entonces no podemos tener una visión fría al respecto de esta ley, sino por el contrario, tener mucha sensibilidad y mucho criterio para que podamos aplicar una ley de manera muy justa, que es lo que queremos para todas y todos. Y eso va a pasar por el cambio necesario en el paradigma de la política migratoria de nuestro país, para el cual se requiere una reingeniería institucional partiendo del Instituto Nacional de Migración, que ayer lo comentaba el diputado Guevara muy acertadamente, y que bueno, que no se convierta en un problema, sino que estos sean los elementos o los instrumentos para que logremos nuestro objetivo. Otro importante tema es el tema de la armonización de las leyes locales. Si bien es cierto que esta ley plantea el acceso a derechos en el empleo, en la salud, en la educación, no se tiene la armonización en las leyes para que se pueda brindar o hacer ejercible estos derechos a nivel local, que es finalmente donde corresponde a hacerlos válidos. Entonces creo que también es muy importante trabajar en ese tema. Y bueno, hay una larga lista. Yo me di a la tarea de que
poder presentar un documento por escrito para que pueda quedarse en la comisión, que se puedan analizar cada uno de los temas de manera muy específica. Creo que el tema de migrantes no localizados, que hasta donde entiendo tenemos muy probablemente una reunión con las madres de la caravana, las madres centroamericanas de esta caravana que buscan a sus familiares para el próximo 26, si no mal recuerdo, no he confirmado aún los detalles. Sí, pero finalmente creo que es muy importante impulsar el tema de los migrantes no localizados. Es una cantidad increíble, impresionante, la cantidad de gente, de mujeres, hombres, niños, jóvenes que mueren en nuestro país y que no tenemos datos, que las CEMEFOS no tienen pues ningún banco de datos para poder identificar los cuerpos que se encuentran incluso en las fosas clandestinas, que han sido también pues, notas muy escandalosas, muy dramáticas, muy dolorosas, y que no ha habido tampoco una reacción en ese sentido de que podamos ir eliminando ese problema y que al menos la familia sepa si su familiar está vivo o muerto, que eso es una cuestión que sí debemos de ir encaminándose a que se resuelva. Igual el gran tema también del asunto de las visas H2A, que también son los trabajadores agrícolas migratorios, los mexicanos que van a Estados Unidos a trabajos temporales, que sí es muy importante que se involucre la Secretaría de Relaciones Exteriores, los propios consulados en las ciudades de Estados Unidos, donde llegan nuestros hermanos, nuestros paisanos a trabajar para que se garanticen las condiciones, que sean en las condiciones adecuadas y que pueda haber todo ese acompañamiento. En fin, es un material que va a estar a disposición de todas y todos. Solamente quisiera resumir la propuesta en 10 puntos muy concretos. El aumento del Fondo de Apoyo a Migrantes a 1,000 millones de pesos, que eso nos va a permitir tener un programa integral de atención a este tema. La transformación del programa de apoyo a la reinserción integral de las y los migrantes y sus familias, que no hay que olvidar. La Ley de Migración y su reglamento tengan un enfoque de seguridad humana. Superar las políticas gubernamentales, sectoriales, reactivas y asistencialistas para dar paso a un gran programa que resuelva este asunto y que atienda de fondo la problemática. Ante la crisis de Estados Unidos es inminente el retorno creciente y la necesidad de arraigo de la población, que urge la nueva arquitectura institucional de la cual hemos hablado, y que en este nuevo ciclo de políticas públicas pues sea progresivo a nivel estatal y a nivel nacional, con 3 rasgos centrales: el migrante como sujeto de derechos, la transversalización de las políticas de desarrollo y seguridad humana para toda la acción política y la territorialización de estas, el fortalecimiento y profesionalización de todos estos cuadros que atiendan a las y los migrantes, la necesidad de ubicar a los niños, a los jóvenes y a las mujeres como un sector estratégico de estas nuevas políticas públicas que planteemos, la integración de estas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el apoyo presupuestal y técnico suficiente para que estas nuevas políticas, reconociendo que el empleo y el desarrollo humano regional son la clave para la paz, la democracia y la gobernabilidad de nuestro país. Creo que tenemos una gran tarea y creo que estaremos todos gustosos de cumplirla. Muchísimas gracias.